Delfos, como santuario de los oráculos, tenía una prehistoria anterior a la llegada de Apolo. El oráculo era comunicado por la Pitia y por el profeta que asistía a la consulta. Un secreto sagradamente público era el del aportetón, del cual se sabía pero no se hablaba. Este asunto del trípode exigía que los hombres sagrados celebraran en el templo de Apolo una ceremonia secreta. Se diferenciaba del arretón, como la experiencia de las mujeres que resucitaban a Dionisio, porque recién a partir de la época clásica de la antigua Grecia, exceptuando a la pitonisa, y bajo determinadas condiciones, se permitió al género femenino acercarse al oráculo. El célebre trípode era un instrumento de una tan extraordinaria proeza que solo aquella persona con facultades de medium elegida entre la población femenina de Delfos podía sentarse en tal honrado asiento. El término Delfos estaba relacionado con el término matriz. La cavidad misteriosa era una cima, un estornios, término que sirve también para designar la vagina. También el ónfalos de Delfos está atestiguado en una época prehelénica. Era símbolo del ombligo y estaba cargado de un significado genital, pero era sobre todo un centro del mundo, un centro del universo. Había una olla de bronce que se hallaba sobre 3 pies metálicos. Sus huellas y los de un soporte central se hallaron en una placa de piedra elaborada para tal fin que quedó en el suelo del Aditon, es decir, el santuario de Apolo. Los mortales de sexo femenino, excepto la Pitia, no podían avanzar hasta este punto. A lo sumo podían llegar a tenerlo al alcance de la vista. Según descripciones objetivas de la antigüedad, la olla contenía unas suertes proféticas que cuando los consultantes del oráculo hacían sus preguntas empezaban a saltar, lo cual la pitonisa transportada o colmada por el dios decía lo que Apolo le revelaba. Ella demostraba sus facultades de medium con la típica fuerza telequinética y enseguida sabía leer la suerte e interpretarla dándole una forma lingüística. La pitonisa se sometía a una prueba antes de realizar el acto en los 6º días de cada mes, ya que el oráculo se celebraba en el 7º día. Ella era llevada al Pritaneo, que era un espacio de reunión de los superiores del lugar sagrado. Además de uno de los socios, que eran personas purificadas, había como mínimo un profeta, un sacerdote, un examinador y el director artístico o representante, por darle un término actual, de la pitonisa. Allí ella tenía que echar suertes a modo de prueba. Si estas suertes en adivinanzas o acertijos coincidían con las de los 5 hombres, superaba el ensayo. Ella pasaba la noche del 6 al 7 en el santuario dormida o semidormida sobre la olla. Ese era el momento del contacto físico con la misteriosa fuente que producía su estado de trance, estado que debía perdurar con las piernas abiertas a la luz diurna proveniente de abajo, donde se hallaba el signo de Apolo. La operación implicaba el previo sacrificio de una cabra. Los consultantes hacían sus preguntas en forma alternativa y la Pitia daba la respuesta sacando al azar habas blancas o negras. Esta práctica quiromántica, tan simple en apariencia, tenía un modelo ilustre. Zeus, padre de Apolo, elegía entre los destinos colocados sobre sus rodillas y los atribuía a cada cual según su deseo. La olla estaba provista de una epítema cóncavo especial para poder sentarse sobre ella. El agua de la fuente de Castalia fluye desde el santuario y de ella bebía la Pitia a la mañana, y cuando se agitaba en medio de su éxtasis frío, se aferraba a un laurel que se sacudía con ella. Científicamente esto no basta para explicar un estado de trance y embriaguez. Cuando no se usaba se la cubría con un paño al que los romanos llamaron cortina, porque la olla contenía el corazón del dragón. En las representaciones figurativas, la Pitia aparece serena y tranquila, como una imagen del dios que la inspira. Diversas eran seguramente las posturas de la pitonisa cuando se unía con Apolo. Él, como Pitio, pronunciaba la palabra Neile, sacaba sus profecías de la olla y por medio de ella transmitía las respuestas. Y digo Dios Pitio porque Apolo, tras asesinar al dragón Pitón, tomó su nombre, arrojó sus huesos, dientes y hasta la piel a la olla, que luego instaló en su templo, para más tarde celebrar unos juegos fúnebres por el muerto, registrados como los Juegos Píticos. La utilización de una olla en un oráculo era porque se pretendía tener un contacto con la esfera de los espíritus. Esta era la explicación del origen del mecanismo, es decir, un dispositivo técnico del oráculo que se daba en Delfos, seguramente junto al propio trípode, pero que en el templo cuya ruina se ha conservado y ha podido ser analizada, no se halló sobre el chasma, es decir, una grieta en la tierra que afirmaban las tradiciones orales para la cual había sido construido en su origen. Se ha hablado de delirio en la Pitia con la inspiración poética debida a las musas y al transporte amoroso de Afrodita. Este mito es otro reemplazo de otra historia de conquista indoeuropea,
un rey o guerrero que derroca a su enemigo y toma su lugar, absorbe sus costumbres, toma sus riquezas y se convierte en el patrón del sitio. Y en cada aniversario de ese hecho se lo conmemora con la consulta que en un principio se hacía en cada año. Luego de fallecer, sus descendientes o sacerdotes siguen continuando la tradición hipnotizando o haciendo representaciones actorales sobre estas costumbres una vez al mes para autogestionarse, y ya después para vivir directamente de forma recurrente. Por eso Apolo es considerado como uno de los dioses del teatro. En otros videos hablaré más de él y del otro tipo de teatro donde es al revés y en vez de hombres haciendo actuar a una mujer, son mujeres quienes hacen actuar a un hombre. Estoy hablando ni más ni menos que del teatro dionisíaco.